Para el sociólogo Luis Urbiola Montesinos, la principal razón por la que la población puneña está expresando casi unánimemente su rechazo al obispo Paulich es porque el padre Pepe tuvo la virtud de sintonizar con el pueblo, de unirlos, mientras el obispo hacía lo contrario. Se entiende de que el padre Pepe Luis es una persona que ha comprendido muy bien la religiosidad popular en Puno, de tal manera que él no contrapone lo que otros llaman, ¿no?, la religión oficial de la iglesia, con lo que otros manifiestan que eso no es propio de la religión católica. Entonces acá tenemos manifestaciones de la creencia religiosa prácticamente ya desde la época prehispánica, y entonces ya con el colonialismo, la república, se instaura el catolicismo. Entonces hay una simbiosis acá que se ha producido. El padre Pepe Luis es uno de los sacerdotes que ha comprendido eso. Además, es muy seguro de que él está con la teología de la liberación, etcétera, ¿no? Entonces son argumentos que obviamente al obispo de Puno no le gusta. Él pertenece además, si no me equivoco, a una organización bien fuerte, bien rígida de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Qué es el Opus Dei? El Opus Dei, efectivamente. Entonces todo esto ha manifestado, digamos, esta reacción espontánea en cierta forma, ¿no?, de indignación, y porque de un tiempo atrás no se veía estos atropellos. Una de las características de la población de la región es que defiende su fe y sus creencias con mucha convicción. Por eso una vez votó en un burro a un obispo, y los huancaneños son conocidos como matacuras. Puno se ha caracterizado además por tener un pensamiento liberal. Hace años lo sacaron al obispo Ampuero en burro de acá de Puno, ¿no? Caramba. Sí, el obispo Ampuero era un obispo que estaba en contra de la libertad religiosa. Recordemos que aquí surge el protestantismo con los adventistas, ¿no?, del séptimo día. Entonces, toda esa etapa, que es el primer cuarto del siglo pasado, ¿no?, se instaura y se produjo un fenómeno tremendo que tuvo que remover prácticamente, incluso hubo reforma de la Constitución, porque nos regía la de 1861. Entonces se impuso, hubo entonces sí libertad religiosa a partir de los movimientos de Puno. Eso es importante. Entonces en Puno también tenemos en la memoria popular, siempre dicen, por ejemplo, el huancaneño matacura, ¿no? Efectivamente, porque la población siempre ha sido reacia a que la jerarquía eclesiástica pueda aplastar sus creencias, sus emociones, etc. Entonces tiene que haber aquí una persona que sepa armonizar esos elementos sociológicos, culturales, que en Puno tienen una data muy antigua. Por su manera de ser y gobernar la iglesia, es posible que el Papa Francisco escuche los reclamos de la población puneña, pero es muy difícil afirmar qué solución le dará al problema. Sí, es muy posible que él escuche. Ahora no sabemos cuál será la solución que pueda dar, ¿no? Porque veamos de que prácticamente, claro, él es latinoamericano, pero acá también tenemos nuestro famoso arzobispo Cipriani. Entonces también es del Opus Dei. Entonces va a ser una lucha bien fuerte y frontal, yo creo, a ese nivel. Sin embargo, ya hay aquí, se sienta, digamos, una base de descontento tremenda, generalizada, que la iglesia en su alta jerarquía la va a tomar en cuenta. Eso sí, lo va a tomar en cuenta. Por último, Urbiola señaló que este hecho enseña a las autoridades como a los candidatos a saber gobernar sin alejarse del pueblo. De lo contrario, puede ocurrirles lo que está pasando el obispo Jorge Carrión Paulich. El padre Pepe Luis es una persona que se ha ganado el cariño de Puno, y donde ha estado, en Azángaro. Yo tuve la suerte de visitarlo en Azángaro y lo querían bastante allá en la parroquia, ¿no? Entonces donde él va siempre se ha hecho querer, ¿no? Incluso los que practican la religiosidad andina, ¿no?, los famosos pacos, ellos, los yatiris, lo reconocen a él, ¿no? Entonces es una persona que lejos de dividir, unía, y eso es lo que hace el obispo aquí, es lo distinto, ¿no? O sea, él más bien provoca estas desuniones que no son saludables para nuestra región. Finalmente, dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios. Ojalá sea escuchada, ¿no? Ojalá sí, ojalá que el padre Pepe
esté con nosotros, porque él es un puneño más, ¿no? Lo sentimos así. Y además por su avanzada edad y todo, no merece estos tratos. Y yo creo que está demostrando de que lo quieren bastante. Y es un elemento que profundamente, además, en todas sus homilías, en sus palabras en el Evangelio, en cualquier momento, siempre nos ha llamado la atención de cuestiones, las más pequeñas y hasta las más grandes, vale decir, por ejemplo, corrupción, delincuencia, etcétera, etcétera. Él siempre ha predicado la ética católica, la ética cristiana.